Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarles. Soy Jorge Rodríguez presentándoles Victoria sobre la venganza, un libro sobre la vida de Jacob the Chaser. Pues resulta que Jacob the Chaser fue uno de los famosos aviadores de la incursión Doolittle. Fue uno de los primeros en atacar Japón después de que ellos bombardearan Pearl Harbor en Estados Unidos. Él sabía que su peligrosa misión en Asia tenía pocas probabilidades de éxito y sobre todo él tenía pocas probabilidades de regresar a casa. Y de hecho fue un prisionero de guerra, allá fue golpeado, fue mal alimentado, fue aislado en una celda. Lo único que le permitieron tener fue una Biblia. Y este soldado estadounidense ahí en la celda se encontró con Dios. ¡Wow! Después de la guerra, Jacob regresó a Japón y sirvió a sus antiguos enemigos 30 años. 30 años como misionero. Su testimonio de perdón y reconciliación definitivamente inspira un mensaje de esperanza para el mundo en el que estamos viviendo hoy. Por eso, por lo interesante de este libro, quiero leerles el capítulo 1 y espero que pueda ser también el capítulo 2. Empecemos pues. Capítulo 1. Envuelto en la oscuridad. Pues llegó el turno de Jake the Chaser para asaltar. Él deslizó una pistola y la metió en el bolsillo de su chaqueta de piel junto a un cuchillo y una bolsa de víveres. Caminó hacia el borde de la escotilla abierta y de lo que se percató fue del aullido del viento que era ensordecedor. Ahogaba incluso el zumbido del motor del bombardero, que era un bombardero Mitchell B-25. Mientras se abría camino, Jay recordó todo lo que había aprendido en la instrucción recibida sobre paracaidismo en la Fuerza Aérea. Lo más cerca que había estado de un salto real con paracaídas había sido lanzarse por la escotilla de un bombardero, pero cuando estaba estacionado en el suelo, en la pista. Esta vez no era un simulacro. Después de 13 horas de vuelo, el bombardero se había quedado sin combustible. Los motores podían pararse en cualquier momento. Tenían que saltar antes que el avión se estrellara. A casi 1000 metros sobre el territorio de China, Jake supo que no sobreviviría a no ser que observara el procedimiento que le habían enseñado al pie de la letra. Así que con manos temblorosas comprobó que el arnés de su paracaídas estuviera bien ajustado. Se aseguró de que el anillo del cordón de apertura no estuviera atascado. Después, al descender cautelosamente por la escotilla, el viento lo golpeó fuertemente en las piernas y lo aventó contra el fuselaje del avión. La fuerza del viento era tal que Jake tuvo que esforzarse a fondo para no poder perderse el saltar a tiempo por la escotilla. Él escuchaba una voz que le decía: nunca lo conseguirás, Jacob. Vas a morir, Jacob. Pero Jake siguió adelante y se abrió paso como pudo hasta la salida. De repente se soltó, se deslizó y se adentró en el abismo oscuro. Jake miró hacia arriba. Bajo la intensa lluvia todavía pudo distinguir la silueta del V-25, del B-25. La luz que salía por la escotilla abierta arrojó un espeluznante resplandor. Y el bombardero se fue alejando. A tientas, Jake buscó el anillo del paracaídas y cuando lo encontró tiró con todas sus fuerzas. Escuchó un suave zumbido y después notó un tirón hacia arriba. Cuando sintió ese tirón, suspiró aliviado. El paracaídas se había abierto correctamente. Siguió escuchando el ruido del bombardero
y notó cómo fallaba mientras se alejaba por la falta de combustible. Pero ahora estaba solo, sumido en la oscuridad. Ojalá no hubiera sido así. Se suponía que tenían que aterrizar, repostar y volar hacia zona segura en el interior de China. Pero las cosas no habían salido según el plan que ellos habían previsto. Y en alguna parte sus 4 camaradas también descendían inmersos en la misma oscuridad de la tormentosa noche. Jake se preguntó si volvería a verlos, y si era así, ¿en qué circunstancias los encontraría? Mientras seguía descendiendo, otras preguntas vinieron a su mente. ¿Caería sobre agua? ¿Caería sobre la copa de un árbol? ¿O caería en un campo rodeado de enemigos armados que habían oído el zumbido del avión? No tenía ni idea. Jake en ese momento se sintió completamente solo. Lo que más deseaba en ese instante era aterrizar en su granja, en Madras, en Oregon, y no en un país desconocido y con un futuro definitivamente incierto. Tal vez estos eran los últimos minutos de su vida. Qué lejana se veía ahora su niñez en Madras. Capítulo 2. Madras. Cuando tenía 8 años, el pequeño Jake DeShazer corrió los últimos 100 metros hasta la escuela dominical que había en la parte posterior de la iglesia metodista libre en Madras, Oregon. Orgulloso iba de las relucientes hebillas de su overol de trabajo nuevo. Se sentía impaciente porque ya quería enseñarle a su maestro dominical su ropa nueva. Pero poco después, Jake y su hermano pequeño Glenn, cuando estaban sentados uno al lado del otro en el aula, mirándose las rodillas de su overol recién estrenado, de color azul, de un azul intenso, y que no estaba tapado con parches, escuchó: Jacob, Glenn. Era el profesor. Jake y Glenn levantaron la mirada. Por favor, chicos, para el próximo domingo, recuérdenle a su madre que no se puede traer ropa de trabajo a la iglesia. Intentamos vestirnos lo mejor posible para honrar a Dios. Eso fue lo que dijo el profesor con naturalidad. Jacob se ruborizó y sintió sudor alrededor de su cuello, donde traía una camisa de franela. Se resistió a huir y consiguió quedarse sentado el tiempo que duró la clase, pero con mucha dificultad escuchó las palabras de lo que el profesor decía y apenas podía decir los cánticos que entonaron. Lo único que estaba pensando era en la felicidad que vio reflejada en los ojos de su mamá cuando llegó el paquete postal con los overoles nuevos de Sears Roebuck y les dio uno a cada uno. Miren, chicos, dijo ella, overoles vaqueros completamente nuevos. Cuídenlos muy bien porque son muy caros. Jake y Glenn se miraron sonrientes. Jake sonreía porque normalmente su madre le arreglaba la ropa con retazos de tela de trajes usados de su padrastro o de trajes de Glenn, porque siempre heredaba las prendas de su hermano. Una vez que salió de la escuela dominical, Jake se sintió totalmente desconcertado. Él no podía entender. ¿Por qué no era suficientemente bueno para Dios? Que era su primer traje que estrenaba para asistir a la iglesia. No lo entendía. No sabía por qué el profesor le había avergonzado de esa manera y estaba pensando en que no quería volver a ese lugar. Pero en el fondo sabía que eso no iba a ser posible, ya que su madre y su padrastro, Hulda e Hiram,
Eran pilares de la iglesia metodista de Madras. Vivían su cristianismo todos los días de la semana. Cada mañana después del desayuno, en esa granja humilde, el padrastro de Jake leía un capítulo entero de la Biblia. Y algunos de los capítulos ocupaban 2 páginas enteras. Todos los hijos, Jake, Glenn y sus hermanas mayores Julia y Ruth y su hermanastra Helen, tenían que permanecer sentados en silencio y escuchar lo que él les leía. Después, cada persona debía hacer una larga oración y dar las gracias a Dios por el día nuevo que Dios les daba. Resultaba especialmente difícil sabiendo que la lectura de un capítulo extenso retrasaría la hora de ordeñar y repartir la leche por el pueblo y les haría llegar tarde a la escuela. En la escuela, Jacob se mostraba tímido. No hablaba con los adultos a no ser que ellos le hablaran primero. Mientras jugaba con otros muchachos de su edad, se dio cuenta de que no tenía muchos temas comunes de conversación. La familia de Chaser Andrews, siempre estaba muy atareada atendiendo su pequeña granja de cereales. Su ajetreada vida dejaba poco espacio a la imaginación o a la diversión. Desde los 9 años, Jacob debía conducir los 8 caballos que tiraban de la cosechadora. E incluso montar en su caballo, al cual llamaba Trigger, representaba un gran trabajo. Jake siempre llevaba un rifle y se suponía que debía cazar liebres para la comida. El único día que tenían libre para jugar era el 4 de julio, porque era el día de la independencia. Ese día tenían permiso para nadar en el río o para hacer alguna otra cosa. Si Jack hubiera contado a sus amigos de la escuela algunos detalles de su rutina diaria, se habría dado cuenta de que su familia vivía más austeramente en los primeros años de la década de los 20 que el resto de los estadounidenses de la América rural. A veces su madre le contaba cómo habían sido sus primeros años de vida. Jacob nació en Salem, en Oregón, el 15 de noviembre de 1912, y fue el primogénito de su madre. Hulda y su padre Jacob y Chaser. El padre de Jacob se había casado anteriormente, pero su primera mujer murió joven, dejando 4 hijos, un niño y 3 niñas. Cuando la madre de Jacob se casó con su padre, se hizo cargo de los hijos de Jacob, como si fueran sus propios hijos. Más adelante, su madre dio a luz 2 niñas, Julia y Ruth, que eran las que seguían de Jake y Glenn. Los 8 miembros de la familia vivían en Salem, muy modestamente. Jacob y Chaser predicaba en la iglesia los fines de semana y trabajaba en la granja los demás días. Por desgracia, su padre enfermó cuando Jacob era un bebé y murió a causa de una enfermedad gástrica 2 años después. Fue una terrible tragedia para la madre de Jacob y los 8 hijos que quedaban a su cargo. Además de perder marido y padre, la familia perdió también su único recurso para llegar a fin de mes. Quedaron muy pobres. Como no podía cuidar de tantos niños, concertó el reparto de sus hijastros entre las familias de su marido, mientras ella dedicaba todo su esfuerzo a mantener sus 4 hijos. Fue una época difícil para todos. A veces la comida escaseaba. La ropa de Jake eran remiendos de prendas ya gastadas y nunca tenían dinero para comprar regalos o para hacer viajes. 3 años después, cuando Jacob tenía 5 años, su madre se casó en segundas nupcias con Hiram Andrews, adusto, soltero de 47 años, que había conocido en la iglesia de Salem. Después de la boda, la familia se mudó a la granja de Andrews, cerca de la pequeña ciudad de Madras, 200 kilómetros al este de Salem, justo cuando Jake debía empezar a asistir al colegio. Después, la madre de Jacob y su padrastro tuvieron otra hija, Helen, con la que Jake sumaba un total de un hermano,
2 hermanas, un hermanastro y 4 hermanastras. Siempre pensaba que era una pena que hubiese tantas chicas en la familia, porque había mucho trabajo que hacer en la granja, y todo el volumen de trabajo debía repartirse solamente entre Glenn y él. La familia viajaba por carreta a Salem, más o menos una vez al año, a visitar a sus 4 hermanos de Shazer y participar en campamentos cristianos. A Jacob le gustaba jugar fútbol americano y también al béisbol en el colegio. Gracias a su constitución delgada y su baja estatura, era muy buen corredor. A pesar de lo mucho que le gustaba el deporte, no podía formar parte de ningún equipo, ya que su padrastro siempre le recordaba que el trabajo era lo primero, y había siempre tanto trabajo que hacer en la granja. Jacob terminó el colegio, y pese a no ser un alumno brillante, su asignatura preferida eran las matemáticas, y albergaba la esperanza de ir algún día a la universidad después de graduarse del colegio. Sin embargo, la familia no tenía dinero para sufragarle una educación universitaria, debido a que corría el año 1931 y la Gran Depresión azotaba gravemente a los Estados Unidos. Como muchos otros chicos de esa época, tuvo que descartar la idea de ir a la universidad y se puso a buscar trabajo. Sin tener las cosas muy claras, Jacob aceptó empleos en las granjas vecinas y algunos otros empleos. El trabajo era agotador, pero él se sentía afortunado. Ganaba $1 al día, además del alojamiento. Por esos años Jacob dejó de acudir a la iglesia y de participar en las actividades religiosas a las que solía asistir con su familia cuando vivía en la granja. De vez en cuando su hermana Helen le preguntaba si él creía que Jesús murió en la cruz y él le respondía, pues supongo que sí, pero ¿qué más da? Mucha gente moría así en aquellos tiempos. Él no aceptaba que Jesús fuera más que una persona de la historia. Admiraba la profunda fe de sus padres, pero la religión no era tan importante para él. Poco a poco el trabajo le fue alejando de su familia y también de su educación cristiana. Un día se enteró de la posibilidad de conseguir empleo en la frontera de California con Nevada. Unos pastores españoles del País Vasco pasaban el verano pastoreando ovejas en prados próximos a la cordillera de Sierra Nevada. En el invierno descendían con el rebaño al desierto de Nevada. Como esos pastores pasaban meses en tierras altas o desiertos, necesitaban a alguien que les llevara provisiones y cocinara para ellos con regularidad. Jake aceptó el empleo y disfrutó mucho de ese trabajo. Compraba víveres para los pastores, como legumbres, harina, frutos secos, y también para los caballos. Cargaba todas las provisiones en recuas de burros y los guiaba montando a caballo, a través de toda la región montañosa en el verano, y por el desierto de Nevada en el invierno. Una vez que localizaba a los pastores, diseminados en campamentos, a modo de los radios de una rueda, descargaba los víveres y proseguía su camino. Luego pasaba el día horneando pan con el que junto a otros alimentos abastecía a aquellos hombres. Jacob llevaba una vida solitaria, pero le encantaba la vista interminable de las montañas y el desierto, el aire puro y la compañía de los animales. También le gustaba ganar dinero. Como la mayor parte del tiempo se encontraba a centenares de kilómetros de la tienda más cercana, consiguió ahorrar una buena cantidad de dinero. Estaba preparado para empezar su propio negocio. Durante el tiempo que pasó viajando por las montañas de California y Nevada, Jacob leyó varios libros sobre la crianza de pavos y se convenció de que podía ganar mucho dinero lanzándose en una empresa de ese tipo. Dejó de trabajar para esos pastores vascos, alquiló una pequeña granja en Butte Falls, Oregon, y compró 500 crías de pavo. El cuidado de las crías le exigió completa dedicación. Las aves tenían que ser monitorizadas constantemente para que no pasaran demasiado calor
o demasiado frío y no se mojasen. Jacob controlaba continuamente la ingesta de alimentos hasta conseguir que engordasen medio kilo a la semana. Todo parecía ir bien, excepto las cuentas. En lugar de aumentar el precio de la carne de pavo, como solía ocurrir en vísperas del Día de Acción de Gracias, los precios bajaron drásticamente. Cuando Jacob compró las crías, la carne de pavo andaba por los 44 céntimos el kilo. Pero 4 semanas después tuvo que vender los pavos engordados a 28 céntimos el kilo. Jake hizo cuentas de lo que se había gastado en la ceba de los animales y el alquiler de la granja y se tuvo que declarar en bancarrota. Los miles de dólares ahorrados durante 2 años de su mucho trabajo se habían esfumado. Era un hombre de 27 años, soltero, sin dinero y sin preparación académica. Quería establecerse y comenzar una carrera, pero no sabía a qué dedicarse. En 1940 el gobierno de los Estados Unidos le dio la respuesta. La guerra había estallado en Europa. Gran Bretaña y Francia se enfrentaban a Alemania nazi, que amenazaba con invadir todo el continente. Se rumoreaba la entrada de Estados Unidos en la guerra para apoyar a Gran Bretaña y a Francia en su lucha contra Alemania. Jacob decidió ser práctico y alistarse en el ejército. Sabía que si los Estados Unidos intervenían en la guerra, los hombres solteros como él serían los primeros en ser llamados a las filas. Si se incorporaba antes que otros, podría elegir entre qué cuerpo del ejército servir y dónde exactamente estar. Jacob eligió la Fuerza Aérea. Quiso ser piloto y formar parte de un programa de las Fuerzas Aéreas.